Ok, entonces volvemos a reunirnos para continuar estudiando el Catecismo Menor de Westminster. Y bueno, ¿quién de ustedes me cuenta qué estuvimos viendo recientemente? ¿Qué recuerdan? ¿Quién quiere ayudarme a hacer un pequeño repaso? Yo solo soplo. ¿Era algo de los dioses? Como si existen otros Mandamientos. dioses. Ah, sí, pues entré a otra. No, pero sí, estamos en la parte del Dios, bueno, el primero y el segundo. Muy bien, Erika. Entonces, Erika nos recuerda que estamos estudiando los mandamientos. ya soplé, pueden continuar. Listo. Y Karen dice que algo de los dioses. ¿Cómo así, Karen? Sí, es que esa vez recuerdo que estábamos hablando si existen otros dioses y tú preguntabas si habíamos tenido como experiencias de ver la idolatría, ¿no? Como de imágenes y de eso. Sí. Ok, y Karen, ¿qué pasó? Se fue. Ah, no, ahí está. ¿Y recuerdas los dos primeros mandamientos, Karen, que es lo que hemos estado estudiando? ¿Recuerdas los dos primeros mandamientos? El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, No, ese no es. recuerdo. ¿Quién le ayuda a Karen a recordar cuál es el primer mandamiento? Estoy preocupado porque no se lo saben. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el primero y el segundo mandamiento? Señor, ¿Los dos primeros mandamientos? los dos primeros, sí. Ok, los dos primeros mandamientos. El primero es amarás al Señor con todo tu corazón. No, ese no es. Ese no es. No, tendrás a Dios en el primer lugar. Esa es la explicación, pero ¿cuál es el mandamiento? No, ese es el segundo. El segundo es no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Tampoco. ¿Tampoco? No, ese no es el segundo. No Ani tendrás levantó la mano. Ani levantó la mano. Pollo, recapacite. Ani. El primero es no tendrás dioses ajenos. Sí, correcto. El pollo estaba diciendo que era el segundo. Pero No tendrás, no te harás imagen semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra. Ni debajo de las aguas de la tierra. Perfecto, Ani. Entonces el pollo, el primero era una invención porque no era el mandamiento. Y el segundo que dijo, no era el segundo, sino era el primero. ¿Sí me entiende, pollo, en qué está equivocado? Sí, Entonces, señor. recordemos el primero. El primero es, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primero. No tendrás otros dioses delante de mí. Algunos, yo no sé si es por la versión católica que tanto se repite, dices, amarás al Señor tu Dios. Con toda tu mente, con toda tu Pero ese versículo es el que está en Mateo, en el Sermón del Monte, donde el Señor dice que hay dos mandamientos que reúnen, digamos, toda la ley y todos los profetas, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa tal vez es la confusión que algunos tienen. ¿Por qué me preocupa que aunque hemos estudiado hace mucho tiempo los 10 mandamientos y ahorita nuevamente repasándolos, ¿por qué me preocupa que no nos los sepamos? Porque los mandamientos hemos dicho en la introducción a este estudio, a esta sección de los 10 mandamientos en el catecismo, hemos dicho que los mandamientos son la ley moral de Dios. Los mandamientos son los que hacen que la
el ser humano pueda reconocer su condición como pecador. Los mandamientos son como esa guía para que podamos decir yo soy un pecador, que es el primer paso en la aplicación del Evangelio a nuestras vidas. Saberse los 10 mandamientos es algo fundamental en la vida del creyente. Saber qué mandamientos son y qué significa cada uno de ellos es fundamental. Así que, ojo, les llamo la atención porque no puede ser que llevemos varios días repasándolos, llevemos apenas 2 y no nos lo sepamos. Cuando lleguemos al 10º, yo quisiera pensar que todos vamos a poder decir los 10 mandamientos en orden, los que son, y cada uno explicado de la manera que debe ser. No como un amuleto religioso, como de pronto en la Iglesia Católica se trató de pensar en los 10 mandamientos, sino como una norma moral que nos muestra y nos deja ver la condición del hombre frente al estándar de justicia y de moral de Dios. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Vamos a tratar de memorizarlo siempre. Ya vamos los primeros 2. Muy bien, Ani, muy bien, Erika. Pero los demás sí estoy preocupado. La explicación del primero y la explicación del segundo, ¿quién la recuerda? La explicación del primero, estábamos hablando, hacíamos referencia de a quién adoramos. Sí. Y la explicación del segundo era cómo adorábamos. Sí. Y pues en el primero, entonces, a quién adorábamos, pues entonces ahí hablamos de que solamente a Dios, que Dios es el único que merece nuestra adoración. Y el cómo, recuerdo que estábamos hablando de Juan 24, de Juan 4. Juan 4. ¿Sí? Sí. De adorar en espíritu y en verdad. Sí. Eso es como lo que recuerdo. Muy bien. Esa es la explicación de los primeros 2. El primero tiene que ver con quién debe ocupar el primer lugar en la vida del creyente, en la vida del hombre, realmente, porque el estándar moral de Dios, los 10 mandamientos están ahí para que en general todos los hombres sepan cuál es el estándar moral de Dios. Entonces el primer mandamiento tiene que ver con eso, con el trono de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. ¿Quién lo ocupa? ¿Lo ocupa un ídolo o lo ocupa Dios? Entonces, el primer mandamiento tiene que ver con eso, como dijo Karen, algo de los ídolos, algo de los dioses. Entonces es eso, el primer mandamiento, adoramos solamente a Dios. El segundo es la manera correcta en que se adora a Dios, no las maneras que nos inventamos, y hace 8 días estuvimos viendo varias formas, ejemplos de cómo de maneras equivocadas muchas personas creen que están adorando a Dios, pero la única manera correcta es a través de lo que la Biblia dice respecto a la adoración a Dios. No puede ser que nos inventemos la adoración por nuestros propios opiniones, sino que tenemos que tener claro el asunto de cómo debemos adorarlo a Él, tal cual se describe en la Escritura. Guillermo está levantando la mano, le doy la palabra. Sí, también hablábamos de este muchacho Arnold que hacía mucho énfasis en la oración y la creación de imágenes, era de yeso o sí, de yeso, de madera, ¿no? Solamente tenemos que tener un Dios y no generar imágenes. Correcto, sí. Este tema. Y no sé si eso involucra el primero o el segundo mandamiento o los dos. Los dos, involucra a los dos. Ajá. Y entonces ahí hablamos efectivamente de los muñecos, de las imágenes, de todo este tema. Y no solamente eso, hicimos una aclaración de que una cosa era el sentido que quería darnos el mandamiento respecto a la correcta adoración. Y otra cosa eran las expresiones artísticas y demás cosas. Vimos ejemplos incluso en la Biblia de expresiones artísticas que se dieron a través de imágenes, pero que no eran para adoración y que de ninguna manera violaban, digamos, el segundo mandamiento. Hicimos también un recorderis acerca de las consecuencias de violarlo
y una pequeña aclaración respecto a lo que llaman algunos equivocadamente ataduras generacionales o cosas así. Hicimos la aclaración en Ezequiel capítulo 18, donde vimos que no aplica esa doctrina que hoy en día se predica en muchos lugares acerca de esa imposición de maldiciones raras ahí. Tiene la palabra Ani. Saulito, en cuanto a lo que acabas de decir, para mí, que pues que fue también como hizo controversia en mi alma esa revelación. Y bueno, me tomé el trabajo también de preguntarle a otros hermanos. Y la verdad, yo creo que muchos estamos engañados y como que nos cuesta como desaprendernos. Bueno, la palabra es veraz por sí sola y se defiende sola, ¿cierto? Pero créeme que hay demasiadas personas que creen, bueno, yo ya no creo en eso, creíamos eso. Sí, claro. Es una doctrina muy común, como muchas otras que hemos hablado muchas veces y que son muy comunes. Por ejemplo, yo creo que la más común y más arraigada en la vida de la iglesia moderna es el asunto del diezmo. O sea, yo creo que incluso hay pastores que dirán, sí, amén, la palabra indica que ya no hay ataduras generacionales, pero lo del diezmo, por ejemplo, que ya hemos estudiado varias veces acá, es algo que yo creo que con dificultad muchos aceptarían. Solamente pues digamos que un estudio consciente de la escritura dice la manera en que la iglesia neotestamentaria debe ofrendar. Entonces hay cosas que son muy difíciles de asimilar porque pues son doctrinas que se han predicado durante décadas completas. Entonces es como que no puede alguien venir a decirme que todo el mundo ha estado equivocado tanto tiempo, ¿sí? Es como la posición que se toma usualmente con esas doctrinas como heredadas, como doctrinas que de pronto vienen de repetir y repetir lo que otras personas, pero precisamente eso es lo que hace que se vuelva muy religioso el cristianismo en muchos aspectos, y es algo de lo cual creo que debemos desintoxicarnos. Creo que cada vez el cristianismo debe ir con un enfoque más hacia lo que dice la palabra. Obviamente quienes creen dicen, pero es que la palabra también lo dice. Sin embargo, pues un estudio consciente de la palabra en este y en muchos temas lo hará. Seguramente te vas a encontrar muchos creyentes a lo largo de tu vida, Dani, que esta doctrina en particular la van a creer. A mí me tomó, no sé, 30 años entender que no era así, porque desde niño me hicieron hasta liberaciones de cosas que se supone habían hecho para mis tatarabuelos. Pero pues obviamente ya entendiendo la palabra, la responsabilidad individual del hombre frente a Dios, ya es muy claro en la palabra lo que hablamos hace 8 días. Y bueno, creo que resumiendo un poco más de eso, hablamos de lo que les decía ahorita, una parte de las imágenes, la serpiente de bronce, vimos los ángeles en el templo, y hoy vamos entonces a estar con el tercer mandamiento. Les voy a compartir el catecismo y vamos a abordar esas preguntas del catecismo el día de hoy. Hoy hacemos el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Preguntas 53 a la 56 vamos a estudiar hoy. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. ¿Qué requiere el tercer mandamiento? El tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. ¿Qué prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. ¿Cuál es la razón del tercer mandamiento? La razón del tercer mandamiento es que el Señor nuestro Dios no les dejará escapar de su justo juicio a los transgresores de este mandamiento, por más que eviten el castigo humano. Entonces vamos a leer Éxodo 20 otra vez. Éxodo 20. Dice así. Por aquí. Eso. La traducción viviente voy a leer. Veníamos desde el versículo 3
con los mandamientos, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Espero que haya quedado claro. Luego en el 4 y el 5 y el 6 se aborda el asunto del segundo mandamiento. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Ese era el segundo. El tercero entonces arranca en el versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. La versión tradicional, Reina Valera, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ya están memorizando. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o en el mar. Y el tercer mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano. No usarás o no harás un mal uso del nombre del Señor. Voy a compartir de una vez los textos que sugiere el catecismo seguir. Apocalipsis 15, versículo 4, voy a leer desde el 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervos de Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso es una adoración celestial. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Acá el énfasis está en esta partecita que dice: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Entonces vamos a ver que a lo largo de la escritura el nombre de Dios tiene como una estima muy importante. No es como el nombre ahí solo por decirlo, sino es el nombre, el título, la jerarquía que Dios da cuando se ha revelado a los hombres. Eclesiastés 5:1 dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. La versión tradicional dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Salmo 138:2 dice: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por el honor de tu nombre. El nombre una vez más aparece, así como en muchas ocasiones en la escritura. Salmo 104:24. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado, las hiciste todas con tu sabiduría, la tierra está repleta de tus cosas. Yo agregaría acá una que es Filipenses capítulo 2, si mal no recuerdo, el versículo 12. No, el versículo 10. Desde el 9 lo leo: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Acá tenemos entonces un pequeño como esbozo de lo que en la Biblia se trata acerca del nombre de Dios. Hay muchos pasajes acerca del nombre de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés que el nombre de él es Yo Soy, y en la Biblia hemos encontrado muchos nombres de Dios, por ejemplo, que revelan distintas facetas y distintas maneras en que Dios se ha revelado al hombre. Dios, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová
Bueno, hemos visto un montón de cosas que significan que Jehová sana, que Jehová es el estandarte de uno, que Jehová es quien pelea por uno, que Jehová es el sustento, etcétera. Son distintos nombres de Dios que finalmente revelan quién es Él. Entonces, cuando hablamos acerca de no tomarás el nombre de Dios en vano, no solamente nos estamos refiriendo a aquello que, al menos a mí de niño, me intentaron explicar, y era no usar el nombre de Dios para cualquier cosa tonta, o usarlo para decir groserías, ¿sí? Porque muchas personas creen que solamente de esa manera se viola este mandamiento. Entonces, hay esa creencia de que se viola el mandamiento tercero solamente si como los gringos lo usan mucho en una grosería que empieza por la F y terminan diciendo Dios. Entonces, no se trata de eso. Los españoles también usan mucho diciendo que van a hacer sus necesidades en el nombre de Dios o algo así. Y pues la verdad, casi que en todas las culturas hay alguna manera muy directa y ofensiva de tratar a Dios o el nombre de Dios. Pero no solamente esa es la única manera digamos, de usar el nombre de Dios en vano. Otro texto, por ejemplo, que recuerda el nombre de Dios es Mateo capítulo 6, donde en el Sermón del Monte Jesús da la oración modelo, y una parte de la oración modelo dice: santificado sea tu nombre. Hace parte de las primeras frases de la oración del Padre Nuestro, de la oración modelo. Y cuando vimos la oración modelo pudimos estudiar acerca de la importancia que tenía esa frase dentro de la oración. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, si violar el tercer mandamiento no solamente es utilizar el nombre de Dios para decir una grosería, o utilizarlo para decir algo bobo, algo tonto, entonces, ¿de qué otra manera se viola este mandamiento? ¿Qué significa más profundamente tener el nombre de Dios en vano? No tomar el nombre de Dios en vano. O hacer mal, como dice la traducción viviente, hacer un mal uso del nombre de Dios. Yo tengo varias en mente, pero quisiera que ustedes me ayudaran ahí, como con lo que ustedes piensan primero. Hola, buenas noches. Marcela. Pues a mí se me vino ahorita a la cabeza una y es, pues yo lo vi en una novela, pero yo sé que eso pasa mucho en la vida diaria y es, digamos que hay sicarios que ellos oran antes de ir a cometer sus asesinatos. Entonces yo creería que esa es una forma de usar el nombre del Señor en vano. Como arraigado eso también, es como cuando uno está orando por cosas que no, pues que no necesariamente son la voluntad del Señor, o orando por cosas que son para nuestra propia gloria, para nuestra propia satisfacción personal, como si cosas que no son realmente del reino. Gracias, Chela. Efectivamente, los sicarios, aunque en el tema, en el asunto de un malhechor que va a hacer algo y utiliza el nombre de Dios antes de hacerlo, es muy evidente. Me gusta más pensar en cuando no es tan evidente, y es, por ejemplo, nuestro caso, como tú decías. Pero claro, yo no utilizo el nombre de Dios ni me echo la bendición para ir a asesinar a alguien. Pero, ¿y qué cuando yo utilizo el nombre de Dios, pero igual sigo avergonzando el Evangelio de alguna manera con mi pecado? Entonces, no necesariamente el sicario cala entre ese ejemplo y esa categoría que acabas de dar. Pero ya vamos a hablar un poquito más de esas categorías. Rafa. Iba a decir lo que acaba de mencionar Saulo, que cuando soy cristiano, pero cuando digo, profeso que soy creyente, pero mis obras no van acorde a su palabra, o no son coherentes, creo que estoy haciendo un mal uso y pisoteando el nombre del Señor. Correcto, eso es una manera
muy común de violar el tercer mandamiento. Asegurar y profesar el nombre de Dios en mi vida y luego ir a hacer cosas que avergüenzan esa profesión que estoy haciendo del Evangelio. ¿Qué más se les ocurre? Sauliño, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues no sé si esto sea, por ejemplo, cuando a veces como que decimos, por ejemplo, queremos hacer como un negocio, como para que la otra persona le crea a uno, entonces uno dice, yo se lo prometo bueno, pues no dicen prometo, pero dice se lo juro por Dios. Entonces como que se pone, hacemos eso para que la persona no crea, para que la persona nos crea, y yo creo que sería mejor pues no utilizar eso, sino realmente pues que podamos dar testimonio también en esa parte, y que si prometemos algo pues realmente lo podamos cumplir, que la otra persona pueda creer en mi palabra, en lo que yo digo, y no tener que jurar pues o sea, con el nombre del Señor. No sé si eso está bien. Has tocado dos puntos muy buenos. Dos puntos que tenemos que referenciar cuando estudiamos el tercer mandamiento. Uno de ellos es si debemos utilizar el nombre de Dios para tratar de justificar o darle valor a nuestra palabra. Y la Biblia nos enseña y nos exhorta de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Perdón, es que sigo. Un momento, tomo algo porque si no, no lo logro. Perdón. Entonces, que cuando nosotros hablemos, que sea sí y que sea no. Eso lo encontramos también en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, donde aprendimos cuando estudiamos el Sermón del Monte que no había necesidad de involucrar el nombre de Dios para darle peso a nuestra palabra. Nuestra palabra de por sí debería tener el suficiente peso para que nosotros digamos sí y sea sí, y digamos no y sea no. Porque si no lo hacemos, independientemente de que metamos o no el nombre de Dios en la ecuación, es algo muy grave. Si decimos que sí y no lo hacemos, es gravísimo. O sea, no necesariamente porque no hayamos usado el nombre de Dios estamos cometiendo un pecado grave, sino que así no lo hayamos usado, estamos desobedeciendo lo que dice la Biblia, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero por otro lado tocaste otro tema, y es cuando se ha utilizado el nombre de Dios para alguna promesa, sobre todo de nosotros con Dios, por ejemplo, o bueno, o puede ser con otras personas, aunque nuestro sí debería bastar y nuestro no debería bastar. Una manera de violar el tercer mandamiento es haber usado el nombre de Dios para asegurar algo, prometer algo y no cumplirlo, ¿sí? Señor, yo te prometo que voy a hacer tal cosa y no lo cumplo. Entonces ahí estoy utilizando de manera equivocada, haciendo un mal uso del nombre de Dios, porque ya veremos ahorita de cuando utilizo el nombre de Dios, qué es lo que debería yo estar pensando o a qué me estoy refiriendo yo. No es un nombre como por decirlo. Le voy a dar la palabra a Rafa y luego a Memo. Primero Rafa. No sé si aplique cuando se usa, como le pasó a Pablo en Hechos 19:15, que decían los demonios que a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros quiénes sois, como tratar de usarlo para reprender demonios o para algún tipo de Correcto. cosa. Es un mal uso. En general, no solamente tratando de hacer liberaciones, sino yo diría que esa categoría es haciendo mal uso de la palabra o mal uso del evangelio. En general, no solamente en liberaciones, puede ser en una predicación, puede ser en cualquier aspecto donde yo
quiera utilizar la palabra, hacer un mal uso de la palabra para manipular a las personas o para hacer que las personas hagan lo que yo quiero que hagan, utilizando la palabra como ese manipulador hacia ellos, eso también clasificaría ahí. Así no esté haciendo una liberación o lo que sea. Y obviamente cosas como las liberaciones y demás que en ese pasaje de Hechos se narra, es algo que hace que hagamos un mal uso del nombre del Señor. Muy bien, Rafa, esa es otra manera. Guillermo. Sí, pues ahí habla la Biblia que dice que pues que no juremos ni por el cielo porque es el lugar donde él habita, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Entonces pues abstenernos de todo ese tipo de cosas, ¿no? Ni para justificarnos, ni para darle validez a lo que nosotros queramos. Bueno, no sé cómo definirlo, pero esa... ¿Me escucharon? La última parte no, Guillo, como que se le entrecortó un poco. Sí, lo que les decía era que pues que no juréis en nombre de Dios en vano, ni juréis por el cielo porque es el lugar donde él habita, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Entonces, abstenernos no por justificarnos o querer convencer a la gente pues de X o Y cosa que uno quiera salir bien librado, ¿no? O que le convenga. Bien, Pues, Guillo. la idea de lo que he tratado, ¿no? Sí, eso también, eso está en el mismo texto de Mateo capítulo 5, el que hacía referencia, que cuando diga sí, sea sí, cuando no. Justamente los versículos anteriores a eso son los que usted acaba de nombrar, Guillo, que no se debe jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por la cabeza de uno, porque nosotros no sabemos ni cuántos cabellos tenemos. Pero eso que usted acaba de citar es importante también en este tema, porque cuando hablamos de un mal uso del nombre de Dios, no solamente hablamos de un mal uso de la palabra Dios o de la palabra Jesús o la palabra Jehová. Hablamos de cualquier mal uso de cualquiera de las manifestaciones que Dios ha hecho hacia nosotros. Puede ser cualquiera de sus títulos, cualquiera de sus atributos, por ejemplo, que ya los nombré ahorita, como mentiras, no los había nombrado, como su omnipresencia, su perfección, su santidad, cualquiera de sus atributos, por ejemplo, al ser un mal uso de ellos, o cualquiera manifestación de Dios a través de la creación. Por eso dice ahí, no juren ni por el cielo. El cielo, dice un salmo, se me olvida cuál es, no sé si es el 18, dice que los cielos muestran la grandeza de tus manos, o sea, como la maravillosa que es tu creación. Entonces yo creo que cualquier mal uso que se haga de Dios o de cualquier título de Él o cualquier manifestación que Él haya dado al ser humano ya es una violación a este mandamiento. Le doy la palabra a Nana. Hola. No, quería leer donde también se habla acerca de esto, es en Santiago 5, dice la versión nueva traducción viviente, dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Muy bien, Ana, gracias. Entonces hemos visto varias categorías. Una que incluye el uso del nombre de Dios en nuestra boca para hacer juramentos, para hacer o para decir vulgaridades o para decir cosas. Todo eso hace parte de esa categoría del mal uso del nombre del Señor. La otra categoría que hemos visto es el testimonio que da alguien que hace el uso del nombre de Dios. Alguien que se hace llamar creyente, si dice que es cristiano, pues de alguna manera está usando el nombre de Cristo en su vida, y
un mal testimonio de alguien que hace llamarse cristiano es ya hacer un mal uso del nombre de Dios, porque entonces no se haga llamar cristiano, no se llame cristiano, no deshonre el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Y otra que estábamos viendo es el mal uso de la palabra, el mal uso de la palabra o de algún contenido del evangelio, como fue el caso que citó Rafa, o como puede ser el caso de cualquier falso maestro que anda enseñando de manera equivocada la Biblia o anda manipulando a las personas a través de la escritura. Entonces tenemos como esas grandes categorías, y creo que todas tienen que ver con la ausencia de algo, y es la ausencia de reconocer la reverencia a Dios. Que en otras palabras, cuando estudiamos la oración de Mateo capítulo 6, donde dice santificado sea tu nombre, vimos la importancia y lo reverente que es el nombre de Dios para el creyente. ¿Quién es Dios y qué significa para mí? Ese Dios es algo sumamente importante, sagrado, y eso va a hacer que en todas estas categorías que hemos hablado tenga yo un freno para poder decir, yo no voy a hacer esto, yo no quiero violar la ley de Dios. Sin embargo, tendremos que reconocer que en uno u otro aspecto hemos violado este mandamiento, pero que quien es un verdadero creyente ve con reverencia el nombre de Dios. ¿Por qué la gente maldice de manera hereje el nombre de Dios? Porque para ellos Dios, para algunos de ellos no existe, para algunos de ellos es un invento. Definitivamente no creen que sea un Dios todopoderoso que creó todas las cosas que existen, y definitivamente no le tienen ninguna clase de reverencia ni respeto. Por eso para muchas personas no creyentes es normal y no tan grave, o no cero grave, usar el nombre de Dios combinado con una vulgaridad, combinado con una blasfemia o qué sé yo. Entonces es apenas natural. ¿Por qué? Porque no hay esa reverencia. Para aquellos que están en la categoría de que usan el nombre de Dios, pero su testimonio es lo que avergüenza ese nombre que usan, es por lo mismo. Es porque no comprenden la reverencia que deben a aquel de quien están tomando prestado un título. Si yo digo soy cristiano, debería entender la reverencia que merece Cristo a quien yo estoy diciendo que sigo. Si yo digo soy cristiano y vivo como se me da la gana, estoy diciendo no me importa quién era ni siquiera Cristo. No quiero ni siquiera respetarlo. Solamente quiero adoptar su nombre, su título por la moda o por encajar en un grupo o por lo que sea, o por seguir una religión. Pero realmente alguien que toma el nombre de Cristo sabe que se hace prácticamente un esclavo de Cristo. Uno ve en los discípulos del Señor siempre esa reverencia y que ese título de ser seguidores de Él era algo que era de suma valía para ellos. Y por último, la otra categoría que hablamos del mal uso de la palabra. Aquella persona que manipula con la palabra o que de alguna manera hace un mal uso de ella de manera, ¿cómo se diría? De manera, sí, discriminada, no sé, bueno, de manera descarada, sí, malintencionada, porque yo sé que errores de interpretación bíblica todos podemos tener, pero aquellos que lo hacen sabiendo que están usando mal la palabra, creo yo que tampoco tienen la reverencia, porque no tomaría yo algo tan valioso como la palabra de un ser tan poderoso como el que creó todo y simplemente hacer lo que quiera con ella, como si ese ser no me estuviera viendo o yo me pudiera librar de lo que Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, puede hacer conmigo. Es como decir, yo soy más abeja que Dios, ¿sí? Entonces yo creo que en todas las categorías tienen su origen en la falta de reverencia hacia el nombre de Dios, de entender quién es Dios y ante quién me estoy presentando. Ya les doy la palabra a quienes están pidiendo la palabra, pero voy a recordar lo que dice Apocalipsis y algunos versículos de los que leímos al inicio. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
y eso lo están diciendo ángeles del cielo, ¿sí? Entonces, bueno, y voy a leer los otros. Eclesiastés 5 dice, cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Entonces, la falta de reverencia y de entendimiento de quién es ese Dios, que se nos ha explicado en el mandamiento 1 y en el mandamiento 2, esa falta de entendimiento de quién es ese Dios, hace que seamos imprudentes, de que no lo mantengamos con reverencia. Cuando el Eclesiastés dice, cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca, está dejándonos claro quién es el que tiene que hablar y quién es el que tiene que escuchar. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Llegamos a la casa del Señor o nos presentamos ante su presencia y empezamos a hablar de nuestras necesidades, de lo que queremos, de nuestros deseos egoístas, en vez de presentarnos diciendo, yo soy el hombre pecador y tú, Señor, eres el Todopoderoso. Yo quiero escuchar qué tienes para decirme. En vez de estar diciendo, yo voy a ir y hablar con Dios porque es que yo sí necesito que me salga este negocio, yo sí necesito que me solucione este problema. Es atrevido, si uno lo mira de alguna manera, llegar siempre con esa actitud delante de Dios. Debe presentarse uno, sabedor que uno, sí, ha sido adoptado como hijo, que Dios nos permite por la gracia de Cristo entrar confiadamente ante el trono de su gracia, pero que eso no quiere decir que Él y yo seamos iguales, de ninguna manera. Que su gracia me haya acogido no quiere decir que yo pueda ser irreverente delante de Él. Bueno, dejo otros textos para leerlos más tardecito. Le doy la palabra a Ani, que estaba solicitándola, y luego al Pollo. Antes de Ani. No tienes, dale, Ani, dale. No sé si aplica. A veces me veo ¿cómo se llama? La manera en que living water, bueno, no sé en inglés. Living water. Sí, ellos como que como evangelizan, y él menciona algo mucho como que casi que mencionar solo el nombre de Dios, lo que estaba diciendo, como la irreverencia o coger el nombre de Dios como una muletilla, también cuenta como jurar el nombre de Dios en vano. Claro que cuenta. Cualquier mención a Dios que no involucre la reverencia y el entendimiento de quién es ese Dios al que nos estamos refiriendo, es una violación a este mandamiento. Entonces, digamos, nosotros podemos decir, ay, Dios mío, se me hizo tarde, ¿sí? Para irme para alguna cita. O, ay, Dios mío bendito, se me quemó el arroz, ¿sí? Se me quemó el arroz. Yo puedo decir eso, pero cuando lo digo, tengo que estar consciente de a qué Dios me estoy refiriendo y cuál es la magnitud de ese Dios y cuál es la reverencia que yo tengo hacia ese Dios. Si yo digo, Dios mío, se me hizo tarde, y estoy pensando en Dios me exige de mí en su santidad, en sus reglas morales, en sus leyes morales, que yo debo ser puntual, que yo no debo mentir, etcétera. Yo tal vez no estoy usando mal el nombre de Dios ahí. Si solo lo uso como una muletilla, pues ni siquiera estoy pensando realmente en Dios, ¿sí? Sino se volvió, fue una muletilla, y estoy violando ese mandamiento en ese momento. Así que cualquier referencia a Dios que no involucre un entendimiento consciente de quién es ese Dios al que me estoy refiriendo, ya de por sí es una irreverencia al nombre de Dios. Estamos de acuerdo con eso que acabas de escribir. Luego tenía la palabra el Pollo. Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, iba a decir eso. Lo que pasa es que a veces, antes, digamos, lo normal de las personas era que les pasaba algo, tenían un susto o se estrellaban en el carro y echaban el madrazo. Pero ya cuando
se vuelven cristianos, ya no dicen la grosería, ¿sí? Ya no echan el madrazo, sino que pronuncian el nombre de Dios a veces. Y eso es una mala práctica. Pues lo que dice Saulito es correcto, ¿no? Sí, obviamente también es la intención con lo que lo dicen. La otra parte, pues que de pronto, no sé si ya la tocaron porque me ocupé un momentico, es como a veces las malas prácticas es como las declaraciones que se hacen. Entonces en la oración a veces uno no declaramos tal cosa o a veces se hace la famosa guerra espiritual y como para meterle más emoción a la cosa se dice no, en el nombre de Jesús tal cosa y se utiliza muy mal el nombre de Dios. Entonces pues obviamente también hay que ver la intención con la que se hace. Y pues esas declaraciones así como ahorita decían, como tratando de torcerle el brazo a Dios o como tratando de forzar. Y nuestra oración siempre debería ser como, Señor, pues que se haga tu voluntad, ¿no? Esa es la oración modelo, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, oraba Jesús. Y a veces como que queremos es como hacer nuestra voluntad y mostrarnos espirituales diciendo en el nombre de Jesús. Sí, Pollo. Correcto, eso entra en la categoría del mal uso de la palabra. No es que existan esas tres categorías y ya, yo veo como esos grupos, pero hay teólogos, por ejemplo, Thomas Watson en un libro acerca de los 10 mandamientos, él era un puritano. El hombre hace como unas 10 categorías de la manera en que se viola el tercer mandamiento. Así que yo lo separo así porque creo que es como las generalidades más comunes que estamos viendo. Ahorita mientras hablábamos, caigo en la cuenta que, por ejemplo, todo este mundial, yo constantemente he utilizado de manera incorrecta el nombre de Dios, porque a veces el partido está muy bueno y Dios mío bendito, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y dice, pero ¿qué ha pasado? Toca decir es eso, ¿qué ha pasado? Pero ¿qué ha pasado? En vez de decir, Dios mío bendito, yo digo por lo menos esas cosas y eso es un mal uso de... Yo digo delante de Dios, cuando nadie me cree. Pero yo lo digo como haciendo referencia a que Él no me deja mentir delante de Dios. No estoy siendo consciente de que Él no me deja mentir. Pues yo creería que sí es un mal uso por lo siguiente, porque pero tú sí. Entender la reverencia a Dios hace que y al nombre de Dios hace que uno no ni siquiera se moleste en nombrarlo a Él por lo santo que Él es para uno, ¿sí? Entonces, ¿yo para qué voy a usar en esta estupidez el nombre de Dios si no Dios es santo? ¿Sí me entiendes? Si Dios es supremo, si Él está arriba, yo soy un pecador. ¿Cómo soy tan atrevida de decir el nombre de Dios? ¿Cómo es que dices? Delante de Dios. Porque como si Dios pudiera decir, sí, yo estoy acá al lado de ella, créanle. No, Dios está en su... corandeo, dijo Nana. Delante de Dios. Delante de Dios, yo estoy diciendo la verdad, no me deja mentir todo lo Pero hemos leído ya en 2 capítulos, en Mateo 5 y en Santiago, también 5 creo que fue, que tú sí seas así. Mejor digo y que corandeo. No, tú dices más bien, yo le estoy diciendo la verdad, y ya. Créame. Mi sí es sí, mi no es no. Yo casi no le creo a Andrea. Por ejemplo, a Nana hartas veces digo, delante de Dios, Nana. Me haces pecar, apóstola. Entonces cuando yo digo, dulce Jesús mío. Ay, menos. Con mi niñora. Todo porque estás usando el nombre sobre el cual que Dios puso sobre todos los otros nombres para que toda la rodilla sea... Santa Pacha. Pero es que yo también le estoy diciendo al Señor que es muy dulce. Y que es mío. Dulce Jesús mío. No justifiquemos nuestro pecado. Es una canción de nuestras almas de notar de esta. Por eso el pollo ahí empieza a hacer la novena. Sí, eso es una novena. Sí. El dulce Jesús mío es
Es como el divino niño, o sea, más o menos lo que usted Miren, dice. un día estábamos viajando con los pollos. Cata tenía 3 meses. Y entonces entró un chimbilán. Era marzo. No, mentiras. Febrero, marzo, abril, mayo. Y se metió un chimbilán en la sala donde estábamos y allá el pollo durmiendo, él como siempre. Y Dayana dijo, ¡ay, dulce Jesús mío! Y el pollo se levantó. Estamos haciendo la novena. Sí, ¿por qué no se puede, Dayana? Pero eso despertó a mi esposo. Yo creo que sí usamos bastante mal el nombre del Señor. Mal, re mal, re mal. Y lo Claro. hacemos, Sauliño. lo normalizamos. Correcto. Sauliño, Ay, por ejemplo, acá se usa mucho oh my God, oh y a my mí ya God. se me pegó eso. Yo todo el tiempo digo algo y oh my God, y aquí se usa por todos lados, se usa eso. A no ser que tú estés consciente cuando dices oh my God, del Dios al que te estás refiriendo, estás haciendo un mal uso de la palabra, del nombre de Dios. Entonces, creo que el uso oral Si uno pelea con el esposo y dice, uy, Dios, dame paciencia. Dios se la da. Yo respiro profundo y digo, santo, santo, santo. Pero si usted pide paciencia, la siguen probando. Le Ay, siguen probando sí, esa nanica, paciencia. sí. Peor Aldo que dice, Espíritu Santo. Como la ruca que medio se asusta y empieza, dulce Espíritu del Señor, Espíritu Santo, por favor. Pero eso ya es un rezo. Ay, es una risa. Yo creo que hay momentos en los que hemos hecho un mal uso, y otros en los que uno realmente se está refiriendo a Dios como su ayudador, como su respuesta a alguna situación, pero hay momentos en que es una muletilla. Cuando se hace como muletilla, estamos fritos. Ahora, respecto a la manera, digamos que oral del mal uso, de pronto es de las menos graves, no puedo entrar a categorizar si una es más grave o no, mejor voy a cambiar, porque no significa que una sea más grave que la otra, pero sí creo que una que tiene mucho más impacto en nuestras vidas y consecuencias más fuertes en nuestra vida son las otras categorías. La categoría de o hacer un mal uso de la palabra o utilizar mal el nombre de Cristo para llevar una vida contraria a lo que Dios demanda de mí. O sea, una vida de mal testimonio haciéndome llamar creyente. Creo que esas, no podría decir yo que son más graves, pero sí puedo decir tienen una consecuencia mucho más grave acá, al menos acá en la tierra. ¿Por qué? Porque avergüenzan mucho más el nombre del Señor y porque, por otro lado, dañan a otros, puede ser a otros nuevos en la fe, a otros neófitos en la palabra, o pueden dañar incluso a personas que no quieren saber nada del Evangelio por culpa de aquellos que utilizan mal el nombre de Dios, utilizando mal la palabra o dando mal testimonio. Jesús decía en una parábola que si alguno hacía caer a uno de los pequeñitos, era mejor que se atase una piedra y se tirara a un río que hacer caer a uno de los nuevos en la fe, con su mal testimonio diciendo yo soy cristiano y venga, lo incito a hacer algo malo o utilizo mal la palabra con él. Este es uno de los mandamientos más delicados porque, bueno, todos son igual de delicados, pero me llama la atención de cómo termina el mandamiento. Digamos que hay unos mandamientos que terminan como con promesa, como el de honrar al padre y a la madre, otros que no tienen ni siquiera una terminación, sino simplemente está el mandamiento y ya, como no matar, y ya no asesinar. Pero por ejemplo, termina diciendo, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La otra versión dice, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Así que creo que acá es momento de recordar para qué es la ley. Porque si no,
todos van a entender, todas las personas que entiendan esto como el decálogo como un manual de perfección del creyente, aunque es la imagen de la moral de Dios, entendemos que nadie es capaz de cumplirlo, ¿sí? Así que el propósito que tiene la ley en este caso es lo que dice Romanos 3, que lo hemos estudiado mucho, es guiarnos hacia el arrepentimiento, es hacer que nosotros reconozcamos nuestra condición de muerte espiritual y decir, yo no soy capaz de cumplir estos mandamientos, son tan santos, es tan sagrado esto que Dios nos comparte, su ley moral es tan perfecta y tan santa que no puedo hacerlo. Así que lo único que me queda es acudir a la gracia de Dios y decir, Señor, yo he violado tus mandatos, he violado tu ley. Yo te pido por tu gracia y por tu misericordia que me perdones. Y aunque nosotros haremos un esfuerzo consciente, porque eso dice la Biblia del creyente, el creyente tiene un esfuerzo consciente por la santificación y la consagración, el creyente no depende del cumplimiento de la ley para su salvación. La salvación ya fue efectuada por el sacrificio de Cristo y por la gracia de Dios hacia nosotros los pecadores. Entonces, sí tenemos que ir en pos de cada día cumplir mejor la ley del Señor, claro que sí. Tenemos que corregir las muletillas y todo esto, sí, pero no significa que por violar este mandamiento con nuestra torpeza, entonces estemos perdiendo la carrera de la salvación que ya nos fue dada por gracia. Así que con este y con cualquier mandamiento funciona exactamente igual. Me tiene que guiar primero al arrepentimiento y luego a un esfuerzo consciente, aunque sé que en el camino puedo tropezar, pero un esfuerzo consciente de decir, Señor, yo cada día quiero agradar más o agradarte más y cumplir mejor tu ley. Ahora, hablando de eso de las muletillas y el mal uso que hacemos como el oh my God o el dulce Jesús mío, respecto a las otras categorías, es necesario de manera más urgente un arrepentimiento verdadero, porque alguien que toma el nombre de Cristo para hacerse llamar cristiano, pero deja por el piso el evangelio, tiene también esta consecuencia sobre su vida. No dará por inocente al que tome su nombre en vano. Está frita esa persona. ¿Por qué? Porque alguien que hace eso, con seguridad, no está participando de la gracia salvadora de Cristo. Como diferente al ejemplo que acabo de poner, que somos personas en las que ya hay frutos de arrepentimiento, donde se ve una vida de arrepentimiento, una vida que ha sido transformada, donde hemos nacido de nuevo, y claro, usamos muletillas de una manera torpe, eso toca corregirlo, pero es diferente a alguien que ya ha sido redimido, que sabe que su salvación no depende de si dice o no dulce Jesús mío, sino que depende de toda la gracia de Dios. Eso es muy diferente a los otros dos grupos, porque los otros dos grupos no tienen esa gracia arropándolos en su vida, sino alguien que utiliza el nombre de Cristo, pero se comporta como una persona que no ha conocido a Cristo, significa que la gracia no está. Así que la consecuencia de este mandamiento sigue 100% viva sobre esa persona. El Señor no la va a tener sin castigo. Aquellos que maldicen el nombre de Dios, aquellos que utilizan de manera malintencionada la palabra, sobre ellos solo se puede esperar un castigo severo de parte de Dios por violar y usar mal su nombre. ¿Alguna opinión al respecto hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo ha quedado claro? Sí. Quisiera escucharlos entonces un poco. Caro, tú estabas desde el inicio escuchándonos. ¿Qué entendiste hoy? Bueno, buenas noches. Bueno, a mí me pareció lo de las categorías que clasificaste, en donde pues una de ellas uno no debe usar el nombre de Dios en vano.
como lo de los juramentos, que muchas veces hay gente que jura o que dice, se lo juro por Dios que voy a hacerle esta cosa, este trabajo, ¿no? Pero que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y que si nosotros nos decimos llamar cristianos y nuestro testimonio no concuerda, estamos también dejando en vano el nombre de Dios. Muy bien, Carito, gracias. Aquí a los monpitas preguntémosles primero y segundo mandamiento y qué entendieron del tercero. Bueno, el tercero, veíamos que categorizábamos en 3 grupos, ¿no? Uno y todos pues alrededor de este tercer mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Dentro de los 3 grupos pues veíamos un primer grupo, categorizábamos un primer grupo en el que todos estuvimos de acuerdo, y es las personas que blasfeman el nombre del Señor, entonces que utilizan el nombre del Señor ya directamente para tener una ofensa. El segundo es acerca del testimonio, ¿no? Teniendo en cuenta que se está usando el nombre del Señor para denominarnos cristianos, y pues la idea es que el comportamiento o la vida de arrepentimiento pues sea congruente con utilizar ese nombre que es el cristianismo, o sea, abrazar esa gracia. Y está el otro grupo que no sé, pues bueno, ahí no sé si decir lo que es menos grave, pero sigue siendo grave, no sé si ahí se puede categorizar, y es cuando, pues bueno, ya uno es consciente de que de el poder del Señor en la vida de uno, pero pues bueno, se tienen que hay como esas muletillas y toda la nota. Pues eso fue como la charla que tuvimos hoy. Okay, una corrección, Monpita. El tercer grupo no se trata de las muletillas. Las muletillas entran entre el primer grupo, que es usar el nombre de Dios o para decir una grosería o para alguna bobada, o como muletilla, ¿sí? Es como usarlo indiscriminadamente el nombre de Dios. El tercer Entonces, grupo no me quedó claro el tercer grupo. El tercer grupo que hablamos es el mal uso de la palabra de Dios. Rafa daba el ejemplo de aquella persona que trató de hacer una liberación en el nombre de Jesús. Y que él dice a Pablo, el demonio le dice a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero a usted no lo conozco. Así que un mal uso de la palabra y del evangelio, usarlo para manipular, usar la palabra de manera equivocada, de manera, dijimos, malintencionada, es también una manera de utilizar, de dar un mal uso al nombre de Dios. El catecismo dice que básicamente es toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Y una de las cosas, de las maneras en que Dios se da a conocer es a través de su palabra. Entonces, un mal uso de la palabra, un abuso de la palabra de la Biblia, es una manera o es ese tercer grupo de personas que usan mal el nombre del Señor. ¿Listo, Mompi? Listo. ¿Y o sea cuál es? que dentro del primer grupo están las personas que realmente blasfemian el nombre adrede, ¿no? Bien sea Sí, porque... ahora, usted puede tener 4 o 5 categorías. Esas 3 categorías no están en la Biblia, me las inventé yo como para poder explicarlo. Son lo que hablamos hoy, ¿no? Pues son los que, mejor dicho, hicimos hoy la descripción. Entonces, correcto. Pero si en su mente usted clasifica 4 o 5, no hay problema. Porque, como le digo, esos 3 grupos me los inventé yo para tratar de explicar algo hoy. La Biblia no dice, hay 3 grupos de blasfemadores. No. Sí, no, eso los tenemos en la misma bolsa, que es usar exacto, más bien, el nombre, para no tomar el nombre de Dios. Correcto. Con nuestra boca, digamos, de alguna manera. Eso. ¿Y el primer y el segundo mandamiento cuáles son, Monpita? Listo, el primer mandamiento es no
no tener dioses ajenos delante de nuestro Señor. Y el otro es, pues, no hacernos ídolos. Muy bien. Y Pero el tercero, pues, ¿qué significa el de no hacernos imágenes? ok. Bueno, buen punto. Bueno, no hacernos imágenes es, dice ahí que no tener en cuenta, no hacernos imágenes de lo que está el Señor, pues me imagino que no, ay, fue puerca, no, la verdad, no sé cómo explicarlo, pero sé que lo tengo ahí. No la tiene ahí porque si no sabría explicarlo. Pero se lo Mejor voy a dicho, recordar, Mumpita, para la que no... entiendo, pero no la comprendo al punto de poderlas explicar. Ok, es muy sencillo. Se trata de la manera correcta en que debo adorar a ese único Dios que me quedó claro en el primer mandamiento. ¿Sí me entiende? El primer mandamiento dice, solo hay un Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, solo uno, un único Dios. El segundo dice la manera correcta o estipula la manera correcta en que voy a adorar a ese Dios. Y la manera correcta es no haciendo imágenes ni físicas ni mentales de ese Dios al que voy a adorar, sino solamente utilizando la misma revelación que Él me ha dado para adorarlo de la manera en que Él me indica que lo adore. ¿Listo? Meloski. Karen Chu. ¿Estás ahí? ¿Hay alguien ahí con vida? Karen. ¿Está Toño por ahí? Karen, Toño. El rapto de Karen. Espero que no esté y no sea que Karen por miedo a no saber las respuestas esté muteada porque es el momento de decir no sé. Si a alguno le pasa, este es el momento. ¿Por qué? Porque pues para eso estamos acá, ¿no? Acá no nos estamos graduando de ningún seminario, ningún título, ni... Es una tertulia donde podemos hablar, podemos decir, se me olvida, no me queda claro esto, no me queda claro lo otro. Creo que si ya no hay más preguntas ni dudas, por hoy dejaremos hasta ahí. Le doy la palabra a Aldo para que finalice. Y nos vemos en 8 días. No, en 8 días ya no nos vemos, amigos. Ya en 8 días no hay tertulia. En 15 sí que menos. Ya nos vemos hasta el otro año. Creo que hoy terminaríamos las tertulias de este año. Sí, señora, si la apóstola me abra los ojos. Hoy terminamos. ¿Por qué? Señora. ¡Feliz año! Lo dice así nomás, sin invitar buñuelitos, sin invitar Volvemos en nada. 11. Eso pues a palo seco. Pues es que tocaría hacer una reunión como en una época menos atareada que esta. Porque ahorita vamos a estar con lo del festival, con otros asuntos y no. Más bien nos podemos ver con la natilla que haya sobrado, la caja que no se gastó en diciembre. En enero podríamos retomar la tertulia y nos podríamos ver, ya que todo el mundo está más tranquilo, más relajado, ya con menos ocupaciones. Pero por este año hasta ahí. Espero que, aunque sea 3 de los 10 mandamientos, se hayan quedado bien memorizados y todo lo demás que vimos en el año. Le doy la palabra. Tanto que lo quieren y vean, tanto que lo quieren y vean. Ni siquiera natilla nos dio de despedida de este año, ¿sí ve, mi amor? A mí me gusta que cuando uno lee los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos, yo siempre he interpretado que son la relación que Dios exige de mí con Él. Y los otros 6, cómo Dios quiere que yo trate a las demás personas. Así es, así es. Y cuando pienso en eso digo, Señor, cómo es de importante que uno viva consciente
de que queda claro cómo quiere que me relacione contigo y cómo quieres que me relacione con los demás. La verdad es que es difícil, es difícil. Hoy estaba en el barrio Restrepo y un taxista dejó a una persona en la mitad de la calle. Entonces yo le pité y el ocupante del taxi se bajó y me echó un madrazo y me dio tanto enojo. Y pienso en eso en este momento y les cuento porque aunque yo no le proferí ni vulgaridades, no le dije nada al tipo, le dije no sea grosero, pienso que definitivamente si los 10 mandamientos estuvieran en la mente de los cristianos en Colombia, esos 10 millones de cristianos que dicen que hay en Colombia actualmente, de diferentes facciones, pero pues leen la Biblia, creo que haríamos una gran diferencia. Hay 10 millones de personas guiadas por los 10 mandamientos del Señor. Pero bueno, no hay 10 millones acá. Aquí ya vemos alrededor de 15 hermanos, 19 hermanos, dice acá. Hermanos, estamos desafiados por el mundo para jugar con las reglas del mundo, pero estamos instruidos por Dios para vivir a la luz de su palabra. No es fácil, yo lo sé. Como les cuento hoy, me pasó un señor y me trató terrible. Todo porque toqué el claxon para decirle al taxista no lo deje en la mitad de la carretera. Estamos desafiados por el mundo para jugar con sus reglas, para salir al campo de juego de ellos y hacer las cosas como ellos la hacen. Para darle peso a lo que decimos, haciendo lo que ellos hacen. Juran por el Señor, juran por el cielo, por la tierra, eso hacen de todo. Pero ustedes y yo debemos aprender a hacer las cosas como el Señor nos enseña. No olviden las cosas que aquí aprenden, no olviden las cosas que se les predican, por favor. Nosotros queremos verlos a ustedes vivir vidas realmente bonitas, hermanos. Yo quiero que ustedes tengan vidas lindas, pero yo soy honesto con ustedes. La belleza de la vida se encuentra en la obediencia a la palabra de Dios. Pablo descubrió la belleza de la vida viviendo a la luz de la palabra. Dijo que no había nada que lo lograra separar del amor de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad. Tuvo una vida hermosa, llena de dificultades, pero nada logró opacar el brillo que la palabra de Dios producía en la vida de Pablo. Llénense de la Biblia, amados hermanos. Estimúlense los unos a los otros a vivir en el Evangelio, hermanos. Es difícil, por lo que tenemos una contrapropuesta y es la que el mundo nos hace. Pero háganle, hermanos, háganle. En diciembre no se vayan a ir de borrachos. En diciembre no se vayan a mundanear en las parrandas de las familias, hermanos. Alumbren con la luz de Cristo, sin religiosidad, pero con una buena conducta, hermanos. No avergüencen a su Señor. Hoy hablaba con un hermano y le decía que es triste ver cómo conozco a algunas personas que hace algún tiempo abandonaron su fe cristiana y ahora salen a beber, a tomar y antes dicen qué chévere terminar el día después de una larga jornada de trabajo tomándose unas politas. Y uno dice, wow, si esta persona supiera que avergonzar el evangelio le va a pasar la factura, que el Señor no va a tener en poco el hecho de que lo avergüence, embarrada. Así que ustedes, hermanos, recuerden, tienen un Señor, tienen un Salvador, tienen un amo benevolente, no es un tirano, pueden ir a Él con sus debilidades, sus luchas, pueden poner sobre Él todo su peso y su carga, hermano. Y aparte de eso, nos tienen a nosotros,
a cada hermano que está aquí, para que si se encuentran en momentos de dificultad, si creen que su credibilidad es tan poca que les tocaría jurar por Dios, entonces llámenme y emprendamos el camino de dejar una credibilidad cristiana en alto, donde la gente no exija más que su palabra, porque usted es una persona que pone en alto el nombre de su Dios con su conducta. Permítame llorar. Padre, yo te doy gracias por mis amigos, quienes también son mis hermanos. Te doy gracias por sus niños, por sus esposas, por sus habilidades, talentos y destrezas. Provienen de ti. El día que tú quieres, lo das. Y el día que tú quieres también, puedes hacer cesar cada cosa de esas. Y entonces uno se da cuenta, Señor, ¿qué más seguro si no estar escondido en tu voluntad? ¿Qué más seguro si no pedirte que me guardes de mí mismo y de mi enemigo el diablo? ¿Qué más seguro si no esconderme en tu palabra, que me hace una declaración muy honesta de quién soy yo y una declaración muy grandiosa de quién eres tú? Ayúdanos a vivir en esa verdad. Permítenos, Señor, valorar con una conciencia clara el maravilloso evangelio a través del cual nos compraste. Ayúdanos a recordar que salvarnos te ha costado todo, te costó ver a tu Hijo maravilloso entregándose por nosotros, te costó a tu Hijo someterse al suplicio, al sufrimiento, y tu Espíritu Santo descendió para venir a pastorear gente tan torpe como nosotros. Te ha valido todo, Padre. Mis amigos y yo recordemos siempre eso. Te damos gracias por esta noche, gracias por la vida de Saulito. Gracias, Señor, por su aniversario ayer con su esposita, por la oportunidad de verlos a ellos como matrimonio, seguir caminando en la fe. Gracias, Señor amado, por sus niños. Bendice, Señor, a nuestro hermano, que durante todo este año ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo, de verdad. Bendícelo, Señor. Cuánto bendice mi vida, Señor, y la de mis hermanos, nuestro hermano Saulo, bendice. Ayúdalo en los grandes retos e inevitables que todo ser humano enfrenta. Que la gracia y paz tuya siempre lo cobijen y que siempre pueda ver por tu gran bondad el fruto del tiempo invertido en tu obra, Señor, porque tú recompensas el tiempo invertido en tu obra. Yo lo he visto, Señor. Padre, gracias por cada hermano aquí presente, que no olviden lo que aquello que aprendemos, aquello, Señor, que tú nos enseñes a la luz de tu verdad. Te ruego, Señor, que tu palabra esté en la mente de la iglesia, guardándola de ellos mismos y de nuestro adversario, el diablo. Que esta noche sea una linda noche para descansar en tus brazos y despertar mañana si así tú lo deseas. Te damos muchas gracias, dulce Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús y en la presencia de tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Un abrazo, queridos amigos. Dios los bendiga muchísimo.